Comienzo de Palabra Viva, Viva en Familia, con el Padre Joaquín del Valle de San Joaquín. Llame a sus familiares y amigos para ser bendecidos con la palabra de Dios que sostiene el cielo y la tierra. Celebración del tercer domingo de la Pascua del ciclo C. Este día nos invita a la palabra de Dios a hacernos discípulos y cumplir con nuestra misión hasta el final. A pesar de las persecuciones, nos espera el cielo, donde habita Dios. Levántate, hermano, despiértate ya. Un nuevo día resplandecerá. La gente en tinieblas han visto una luz. El Dios que nos ama venció con la cruz. Construyamos la ciudad de Dios, torna el llanto en alegría. Nuestro Dios, amigo y Señor, contigo siempre estará. Somos sus hijos, somos su grey, el Dios que nos ama es nuestro Rey. El Dios compasivo nos llama a ser luz para aquellos que quieran volver. Construyamos la ciudad de Dios, torna el llanto en alegría. Nuestro Dios, amigo y Señor, contigo siempre estará. Construyamos la ciudad de Dios, torna el llanto en alegría. Nuestro Dios, amigo y Señor, contigo siempre estará. Como siempre, ofrecemos este servicio por todos los enfermos, los que se encuentran en sus casas, en los hospitales, en los asilos de ancianos, también por los presos, por los que viajan. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, el sumo sacerdote reprendió a los apóstoles y les dijo: les hemos prohibido enseñar en nombre de Jesús. Sin embargo, ustedes han llenado a Jerusalén con sus enseñanzas y quieren hacernos responsables de la sangre de ese hombre. Pedro y los otros apóstoles replicaron: primero hay que obedecer a Dios y luego a los hombres. El Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, a quienes ustedes dieron muerte colgándolo de la cruz. La mano de Dios lo exaltó y lo ha hecho jefe y salvador, para dar a Israel la gracia de la conversión y el perdón de los pecados. Nosotros somos testigos de todo esto y también lo es el Espíritu Santo, que Dios ha dado a los que lo obedecen. Los miembros del consejo mandaron azotar a los apóstoles, les prohibieron hablar en nombre de Jesús y los soltaron. Ellos se retiraron del consejo felices de haber padecido aquellos ultrajes por el nombre de Jesús. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Hijo mío, si tratas de servir al Señor, prepárate para la prueba. Lectura del libro del Apocalipsis. Yo, Juan, contemplé después una puerta abierta en el cielo y oí la voz de trompeta que me había hablado al principio. Sube acá y te enseñaré lo que va a suceder después. En ese momento se apoderó de mí el Espíritu. Vi un trono colocado en el cielo y en él sentado uno cuyo aspecto era de jaspe y cornalina. Rodeado al trono brillaba un arco iris como de esmeralda. Alrededor del trono había 24 tronos y sentados en ellos 24 ancianos con vestiduras blancas y coronas de oro en la cabeza. Del trono salían relámpagos y se escuchaban truenos. 7 antorchas de fuego ardían ante el trono, los 7 espíritus de Dios. Delante del trono había como un mar transparente, como cristal. En el centro, rodeando el trono,
estaban 4 seres vivientes, cubiertos de ojos por delante y por detrás. El primer ser viviente tenía figura de león, el segundo de toro, el tercero tenía rostro humano, el cuarto tenía figura de águila volando. Me fijé y escuché la voz de muchos ángeles que estaban alrededor del trono, de los vivientes y los ancianos. Eran millones y millones, y decían con voz potente: digno es el Cordero degollado de recibir el poder, la riqueza, el saber, la fuerza, el honor, la gloria y la alabanza. Hay ángeles volando en este lugar, en medio del pueblo y junto al altar, subiendo y bajando en todas las direcciones. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo, Jesús se les apareció otra vez a los discípulos junto al lago de Tiberíades. Se les apareció de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el gemelo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le respondieron: también nosotros vamos contigo. Salieron y se embarcaron, pero aquella noche no pescaron nada. Estaba amaneciendo cuando Jesús se apareció en la orilla, pero los discípulos no lo reconocieron. Jesús les dijo: muchachos, ¿han pescado algo? Ellos contestaron: no. Entonces él les dijo: echen la red a la derecha de la barca y encontrarán peces. Así lo hicieron, y luego ya no podían jalar la red por tantos pescados. Entonces el discípulo a quien amaba Jesús le dijo a Pedro: es el Señor. Tan pronto como Simón Pedro oyó decir que era el Señor, se anudó a la cintura la túnica, pues se la había quitado, y se tiró al agua. Los otros discípulos llegaron en la barca, arrastrando la red con los pescados, pues no distaban de tierra más de 100 metros. Tan pronto como saltaron a tierra, vieron unas brasas y sobre ellas un pescado y pan. Jesús les dijo: traigan algunos pescados de los que acaban de pescar. Entonces Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red, repleta de pescados grandes. Eran 143 y a pesar de que eran tantos, no se rompió la red. Luego les dijo Jesús: vengan a almorzar. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿quién eres? Porque ya sabían que era el Señor. Jesús se acercó, tomó el pan y se lo dio, y también el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a sus discípulos después de resucitar de entre los muertos. Después de almorzar, le preguntó Jesús a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Él le contestó: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: apacienta mis corderos. Por segunda vez le preguntó: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Él le respondió: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: pastorea mis ovejas. Por tercera vez le preguntó: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se entristeció de que Jesús le hubiera preguntado por tercera vez si lo quería, y le contestó: Señor, tú lo sabes todo, tú bien sabes que te quiero. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Yo te aseguro, cuando eras joven, tú mismo te ceñías la ropa e ibas a donde querías. Pero cuando seas viejo, extenderás los brazos y otro te ceñirá y te llevará a donde no quieras. Esto se lo dijo para indicarle con qué género de muerte habría de glorificar a Dios. Después le dijo: sígueme. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos y hermanas, este tiempo de la Pascua del ciclo C, Lucas nos presenta la segunda parte de su obra, que es la historia de la antigua iglesia o iglesia primitiva.
o de los primeros cristianos que más tarde se llamarán católicos, precisamente en esa ciudad de Antioquía, donde por primera vez se les llamó a los del Nuevo Camino como cristianos. Y también encontramos el papel de Pedro como cabeza de los 12 apóstoles, al cual se le reconocerá como el obispo principal de los cristianos y ancianos o presbíteros de la ciudad de Roma, donde primeramente en Jerusalén, después en Antioquía y ahora en Roma, a Pedro se le pedirá que dé testimonio con su propia vida, con su propia sangre, como mártir, junto con Pablo, como pilar de la iglesia, como los primeros pilares de esa iglesia edificada en la roca inconmovible que es Cristo. Pedro, de hecho, significa roca. Sin embargo, la roca que es Pedro es solamente símbolo de esa roca o fundamento donde está situada la ciudad de Dios, donde está situado el pueblo que Jesucristo mismo se ganó con el precio de su sangre, y en el cual todos somos piedras vivas del edificio de la casa de Dios. En este tercer domingo de la Pascua continuamos celebrando la forma como se desarrolló ese pueblo de Dios, cómo fueron dando sus primeros pasos aquellos que se quedaron de encargados de la obra de Dios, a quienes Jesucristo mismo encomendó llevar adelante la proclamación de la palabra de Dios, el evangelio de la misericordia y del perdón de los pecados, que deberá ser predicado a todos los pueblos de la tierra. De Jerusalén a Antioquía y de Antioquía a Roma hay todo un camino catecumenal y también todo un camino de los neófitos. ¿Qué quiere decir catecumenal? De aquellos que aplican o se interesan por hacerse cristianos, por hacerse miembros de ese pueblo de Dios que es la iglesia. Y al mismo tiempo, una vez bautizados, la iglesia ora por ellos y espera de ellos que respondan con la misma generosidad con la que se les recibió en el seno de la iglesia como madre. Y por eso se les llama neófitos, porque son recién nacidos al pueblo de Dios. Como nuevos miembros del pueblo de Dios, cada cristiano, cada bautizado tiene la obligación de propagar la palabra de Dios por todos los rincones de la tierra. Por eso se nos dice cómo sufrieron aquellos primeros seguidores de los apóstoles, que son también seguidores de Jesús. Cómo tuvieron que pagar con su propia sangre el precio de ser fieles a esa palabra de Dios. Nos dice la primera lectura de los Hechos de los Apóstoles cómo recibieron azotes por permanecer fieles a Dios, porque tenían que obedecer primero a Dios que a los hombres, como nos indica el testimonio apostólico. El sumo sacerdote reprendió a los apóstoles y les dijo: les hemos prohibido enseñar en nombre de Jesús, pero ustedes han llenado a Jerusalén con sus enseñanzas y quieren hacernos a nosotros responsables de la sangre de ese hombre. Por supuesto, señor sumo sacerdote, debieron haber dicho los apóstoles. Ustedes, que se supone que son los ministros del servicio de la palabra de Dios, son los primeros que impidieron a los demás. Y a la vez se cerraron ustedes las puertas a el trono de la gracia, a la entrada de la sabiduría del mandato de Dios. Ustedes que dicen ser expertos en Biblia son los primeros que la riegan. ¿Por qué? Porque no han sabido reconocer a la palabra viva y personal de Dios, que es Jesús. Y según las escrituras sagradas, según su propia interpretación de esas escrituras, han condenado al que Dios ha establecido como el justo, como el Mesías, como el Señor, como el Salvador de la humanidad, como aquel en quien hemos conseguido el perdón de nuestros pecados. Por eso Pedro y Juan con mucha valentía responden de esa manera. Primero hay que obedecer a Dios y luego a los hombres. El Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, a quienes ustedes dieron muerte colgándolo de la cruz. La mano de Dios lo exaltó y lo ha hecho jefe y salvador para dar a Israel la gracia de la conversión y el perdón de los pecados. Nosotros somos testigos de todo esto, y también lo es el Espíritu Santo que Dios ha dado a los que lo obedecen.
Los miembros del Sanedrín mandaron azotar a los apóstoles, les prohibieron hablar en nombre de Jesús y los soltaron. Por otro lado, estos apóstoles se retiraron llenos de alegría, felices de haber predicado la palabra de Dios, no solo al pueblo, sino a las mismas autoridades, y de haber recibido esos ultrajes por el nombre de Jesús. Ellos estaban contentos de haber padecido por el nombre del Señor. Eso significa que están llenos del Espíritu Santo y por lo tanto están preparados a ser los testigos oficiales de la presencia viva del Señor resucitado. Hermanos y hermanas, la Iglesia Cristiana Católica Romana, y al decir romana estamos asumiendo la tradición antioquena o de Antioquía, que es donde por primera vez se les llama cristianos y a la vez por primera vez también se les llama católicos a los seguidores de Jesús, de ese nuevo camino, de esa nueva vida que se obtiene por el bautismo. Y los apóstoles entonces, movidos por el Espíritu Santo, se dejan llevar por esa palabra del Señor Jesús. Y ahora tienen que responder con su vida a esa misión que el Señor Jesús les encomienda. Desde antes de morir en la cruz, como después al resucitar, Jesús le pide a Pedro que le responda personalmente de esa misión que él mismo le encomienda. Pedro, ¿me amas más que estos? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Pedro, ¿me quieres? ¿De verdad me quieres? Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Apacienta mis corderos. Después, por segunda vez, le dice, apacienta mis ovejas. Y por tercera vez Jesús le pide a Pedro que de una vez por todas se entere que él tiene una misión muy particular de entre todos los hermanos y hermanas en la fe. ¿Me amas, Pedro? ¿Me amas más que los demás? Pedro se entristece y le dice, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te quiero. Indudablemente que Pedro recuerda en aquel momento que había negado a Jesús en el momento de la pasión, en el momento de la prueba. Cuando había salido del palacio del sacerdote y había llorado amargamente por haber negado que conocía a Jesús. Y ahora Jesús, sin muchos reclamos, solamente le interesa afirmar o estar seguro de que Pedro no lo va a volver a traicionar. Por eso que le pregunta 3 veces, como para borrar del todo aquellas traiciones del pasado. Pedro, ¿me amas? Claro, Señor. Tú sabes todo, sabes que te amo. Y cuando Pedro se dispone a decirle al Señor que lo ama, un tanto entristecido, Jesús afirma la misión que le había encomendado. Apacienta mis ovejas. Antes tú decidías por ti mismo lo que querías hacer. Llegará un momento que otros te ceñirán y te llevarán a donde no quieras ir. Y de esa manera dice la tradición, a la vez que la Escritura, que Pedro es profetizado por el mismo Señor Jesús, la forma como él daría testimonio de él, de ser crucificado como su maestro. Solamente que en el caso de Pedro, él mismo le pediría a los torturadores, por favor, que sea de cabeza, porque yo no soy digno de ser crucificado de pie o erecto como el Señor Jesús fue colgado de la cruz. Yo prefiero que mi cabeza vaya hacia abajo, porque no soy digno de parecerme a él en su forma de muerte. Dice la tradición que él fue crucificado boca abajo. Y de esa manera daría testimonio de que Jesús vive y vive para ser glorificado, no para sufrir más, como nos dice la lectura del Apocalipsis, donde se habla de ese cordero que ha sido degollado y que a pesar de ser degollado, permanece de pie. Vamos pues a cantarle a ese Jesús que invita a sus discípulos después de haber sido crucificado, de haber muerto realmente porque una lanza atravesó su corazón y de su costado brotó sangre y agua. Y prepara para sus apóstoles, para sus amigos más cercanos, el mejor de los desayunos. Les invita a que echen las redes en cierta dirección para que saquen pescados. Una vez que, agotados de trabajar toda la noche, no encuentran un solo pescado, Jesús les indica dónde encontrar la mejor pesca y les pide que traigan unos cuantos pescados para asarlos y compartir con ellos el desayuno. Te
pescador que al pasar por la orilla del lago me viste secando mis redes al sol. Tu mirar se cruzó con mis ojos cansados, entraste en mi vida buscando mi amor. Pescador, en mis manos has puesto otras redes que puedan ganarte una pesca mejor. Y al llevarme contigo en la barca, me nombraste Señor pescador. Pescador, entre tantos que había en la playa, tus ojos me vieron, tu boca me habló. Y a pesar de sentirse mi cuerpo cansado, mis pies en la arena siguieron tu voz. Pescador, en mis manos has puesto otras redes que puedan ganarte una pesca mejor. Y al llevarme contigo en la barca, me nombraste Señor pescador. Pescador, manejando mis artes de pesca, en otras riberas mi vida quedó. Y al querer que por todos los mares del mundo trabajan mis fuerzas por ti, pescador. Pescador, en mis manos has puesto otras redes que puedan ganarte una pesca mejor. Y al llevarme contigo en la barca, me nombraste Señor pescador. Pescador, mi trabajo de toda la noche, mi dura faena hoy nada encontró. Pero tú, que conoces los mares profundos, compensas si quieres mi triste labor. Pescador, en mis manos has puesto otras redes que puedan ganarte una pesca mejor. Y al llevarme contigo en la barca, me nombraste Señor pescador. Pescador, en mis manos has puesto otras redes que puedan ganarte una pesca mejor. Y al llevarme contigo en la barca, me nombraste Señor pescador. Jesús ha venido a traernos la realidad que no se puede comprar con nada, la realidad que llamamos el cielo, donde Él se encuentra rodeado de ángeles y de esas criaturas que habla esa segunda lectura del Apocalipsis. Esos cuatro vivientes que representan precisamente los cuatro evangelistas. El primero es un león que representa al evangelista Marcos. El segundo es un toro que representa al evangelista Lucas. El tercero tiene un rostro humano que representa al evangelista Mateo. Y el cuarto, una figura de águila volando que representa al evangelista Juan. Se nos dice cómo los cuatro vivientes y millones de ángeles se inclinaban para adorar al que está en el trono y al Cordero, diciendo: digno es el Cordero degollado, alabando y cantando a Dios, pues Él merece todo poder, riqueza, sabiduría, fuerza, honor, gloria y alabanza. Y todos respondían: amén. Tanto el que está en el centro, que es Dios, como el que está a su derecha, que también es Dios, porque está al mismo nivel del trono de Dios, y aunque es humano, también es Dios. Nos referimos a Jesucristo y ese Espíritu Santo que es el fuego que rodea toda esta escena celestial, esta visión apocalíptica de Juan, y que se refiere a esa realidad a la que todos estamos llamados, y por lo que he llamado al tema de esta palabra de Dios, el cielo nos espera a todos.
pero no todos lo alcanzan. Así es, hermanos y hermanas, todos estamos invitados a participar de la vida del cielo y no debemos desanimarnos por las persecuciones de los que se oponen a Cristo aquí en la tierra, porque sabemos que por mucho que suframos en este mundo, la alegría y el gozo de la victoria final no tiene precio. Nos dice el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica en el número 209, citando a San Cirilo de Jerusalén, que la vida subsistente y verdadera es el Padre, que por el Hijo y en el Espíritu Santo derrama sobre todos, sin excepción, los dones celestiales. Gracias a su misericordia, nosotros también, hombres y mujeres, hemos recibido la promesa indefectible de la vida eterna. Por cielo debe entenderse lo siguiente: el estado de felicidad suprema y definitiva. Todos aquellos que mueren en gracia de Dios y no tienen necesidad de posterior purificación o del purgatorio, son reunidos en torno a Jesús, a María, a los ángeles y a los santos, de los cuales nos hablan las Escrituras en este domingo, formando así la iglesia del cielo, donde ven a Dios cara a cara. Primera de Corintios 13:12. Viven en comunión de amor con la Santísima Trinidad e interceden por nosotros. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Si desean una copia de este servicio, la pueden encontrar en YouTube con el Padre Joaquín del Valle, en Facebook Calvario Tepeyac Carmelo, y a mi correo electrónico pueden enviar sus comentarios padrejoaquinevangeliza@gmail.com, o puede llamar al 559-519-3750. Jesús, nuestra Pascua, por todos murió. Cantemos alegres que resucitó. Cantemos alegres que resucitó. Pascua sagrada, oh fuente de alegría, despierta tú que duermes, que el Señor resucitó. Despierta tú que duermes, que el Señor resucitó. Pascua sagrada, oh Pascua siempre nueva, dejad al hombre viejo, revestíos del Señor. Dejad al hombre viejo, revestíos del Señor. Jesús, nuestra Pascua, por todos murió. Cantemos alegres que resucitó. Cantemos alegres que resucitó. Pascua sagrada, Dios se hizo igual al hombre, nos habla por su Hijo que es Maestro y Salvador. Nos habla por su Hijo que es Maestro y Salvador. Pascua sagrada, oh fiesta del bautismo, renacidos por el agua somos hijos del Señor. Renacidos por el agua somos hijos del Señor. Jesús, nuestra Pascua, por todos murió. Cantemos alegres que resucitó. Cantemos alegres que resucitó. Pascua sagrada, oh Pascua salvadora, al pueblo prisionero el Señor ya rescató. Al pueblo prisionero el Señor ya rescató. Pascua sagrada, oh Pascua redentora, Jesús es el Cordero que por todos se inmoló. Jesús es el Cordero que por todos se inmoló. Jesús, nuestra Pascua, por todos murió. Cantemos alegres que resucitó. Cantemos alegres que resucitó. Pascua sagrada, oh canto de alabanza, su nombre alabemos porque eterno es su amor. Su nombre alabemos porque eterno es su amor. Jesús, nuestra Pascua, por todos murió. Cantemos alegres que resucitó. Cantemos alegres que resucitó.
Acabas de escuchar la predicación con el Padre Joaquín del Valle de San Joaquín. Si desea una copia de la Santa Misa o solo de la predicación del domingo que pida, mande su ofrenda al Padre Joaquín, P.O. Box 12131 en Fresno, California. Código postal 93776.